Bien, ¿qué es una epifanía? ¿Quién me dice aquí qué es una epifanía? Vamos a ver. A ver, nadie sabe qué es una epifanía. Estamos en el tiempo de la epifanía y yo dije la vez pasada que era una epifanía. ¿Quién me dice qué es una epifanía? A ver. Una manifestación. La palabra epifanía traduce manifestación, traduce revelación. El bautismo del Señor, o en el bautismo del Señor, que vamos a ver hoy, hubo una epifanía. Al igual que el domingo pasado, celebrábamos la epifanía de nuestro Señor porque hubo una revelación de Dios en Cristo a los magos, a los reyes magos. Hoy también hay una epifanía, también hay una manifestación. Yo creo que todos aquí hemos escuchado una expresión que decimos, eso es una paradoja, eso es paradójico. Una paradoja es una aparente contradicción, pero que al final nos lleva a una realidad. En el bautismo del Señor hay una paradoja que Juan el Bautista de inmediato la reconoció. Porque cuando Juan ve que Jesús viene a él, le dice, tú vienes a mí para ser bautizado. Yo debería ser bautizado por ti, Jesús, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Porque había una paradoja, porque el bautismo era para arrepentimiento. Porque Juan sabía que él, Juan, el Bautista, él era pecador. Pero Jesús no. En Jesús nunca hubo pecado. Él nunca pecó, él nunca falló. Esa es la razón por la cual nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, porque es el que nunca puede fallar. Él es el que nunca falló ni nunca fallará. Nuestra mirada debe estar fija, puesta en Él. No en el hermano, no en el Padre, no en Cristo. Y Juan entendió eso y por eso se asombra y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tú vienes a mí? Si yo debo ser bautizado por ti. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ahí había una paradoja. Sin embargo, el Señor le responde, deja, es decir, accede, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué se estaba bautizando el Señor? Porque estaba tomando nuestro lugar. Con la diferencia desde que en su nacimiento, y yo hago ahí porque ahí estaba el pesebre, en su nacimiento estaba ya tomando nuestro lugar, pero de una forma privada, que solamente se enteraron los magos, los pastores y algunos vecinos. Pero en su bautismo, públicamente, estaba tomando nuestro lugar, el Señor. Sin necesidad de ser bautizado, tomó nuestro lugar. Avanzo. San Pablo a los romanos, él les dice algo así como lo siguiente. A los Corintios, capítulo 5, versículo 21, él les dice, aquí está otra paradoja, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador,
O como dice Reina Valera, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo manejamos esto? Al que nunca tuvo nada que ver con el pecado, Dios lo trató de la peor manera, como el más cruel pecador, como el más vil, quise decir pecador, para que su justicia no fuese traspasada a nosotros. De manera que Dios nos perdona nuestros pecados, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Por eso somos justificados solamente por la fe en Cristo. Y ya tenemos paz para con Dios. Porque nuestros pecados son perdonados porque la justicia de Cristo nos es acreditada, nos es adjudicada a nosotros. Ahora bien, vamos a seguir con las paradojas bíblicas. San Pablo dice que somos justificados, que tenemos perdón de pecados, pero San Pablo le dice a los romanos una pregunta que mucha gente se ha hecho. Sabemos que si pedimos perdón, nuestros pecados serán perdonados. Sabemos por la justificación por fe que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido cubiertos. Y el salmista en el Salmo 32 lo entendió cuando dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la persona a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso somos nosotros, los salvos, los cristianos. Pero algunas personas pueden pensar lo siguiente: bueno, si ya nuestros pecados son perdonados, si ya nuestra maldad es limpia y es perdonada, entonces vamos a pecar parejo, porque total, ya nuestros pecados han sido perdonados. Este pensamiento hay que barajarlo bien. ¿Por qué? Porque tiene una razón y tiene una respuesta. A las personas que no conocen a Dios, a las personas que no conocen a Cristo, creen que el pecado es beneficioso. Oiga bien esto. Las personas que no conocen al Señor piensan que pecar trae beneficios, o que es bueno, o que es sabroso pecar. ¿Ya? Entonces, esa es la causa por la cual la gente, el mundo, peca y andan sonrientes y aparentemente felices y viven su vida completamente ajenos al plan de Dios, pecando y siguiendo pecando, y siguen pecando, y gozan pecando, y disfrutan de hacer todo lo contrario a los mandamientos de la ley de Dios, porque ellos piensan que el pecado es beneficioso. Entonces San Pablo nos hace una pregunta que nos compete a todos nosotros. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Porque primero dice San Pablo, donde sobreabundó el pecado, sobrepujó la gracia. Oiga bien, donde sobreabunda el pecado, sobrepuja la gracia. Entonces San Pablo hace la pregunta donde vamos a tener la respuesta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Ya vamos a ver por qué y la diferencia. Escucha, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y responde el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, responde: de ninguna manera.
¿Por qué? Aquí viene la respuesta, oído, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? ¿Cómo entendemos esto? Pues ya nosotros sabemos que pecar no es beneficioso y que ya el pecado no es nuestro maestro ni nuestro amo, sino que ya sabemos que el pecado a nosotros no nos domina. El pecado domina a quien quiere. El pecado domina a quien se deja dominar por él. Pero ya no es como cuando no conocíamos a Cristo, ni la palabra, ni estas cosas, que el pecado nos dominaba y no podíamos con él. Después de conocer a Cristo, gracias a nuestro bautismo, gracias a la Eucaristía, gracias a la palabra, gracias a haber invitado a Jesús a ser nuestro Señor, el pecado ya no domina nuestras vidas. Ya podemos nosotros dominarlo. Y como los que hemos muerto al pecado, dice San Pablo, ¿cómo viviremos en él si ya morimos al pecado? Pero óigame, eso es los que han muerto al pecado. Ya saben que no pueden vivir en el pecado y ya saben que no es beneficioso pecar y ya saben que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros porque estamos bajo la gracia. Repito, esto es para aquellos de nosotros quienes hemos muerto, como dice San Pablo, al pecado. El que no ha muerto al pecado sigue pensando que es sabroso pecar. Se le hace muy fácil pecar porque no ha muerto al pecado. Por eso nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos convertidos a Cristo y comprometidos con Él, tenemos esta lucha con el pecado que todavía se presenta en nosotros. Todavía hace su presentación, aquí estoy, el pecado todavía viene a fastidiar nuestras vidas y por eso el pecado a nosotros nos fastidia. Porque ya conocemos la diferencia y porque ya el pecado no es nuestro maestro, no es nuestro amo, no es nuestro Señor. ¿Aló? Por eso el pecado, fallar, del griego amartía, que traduce errar en el blanco. Por eso errar en el blanco, fallarle a Dios, para nosotros es molestia, es duro, es difícil. Nos duele pecar, nos fastidia, nos molesta y nos, ¿qué te digo? No lo recibimos como bueno, como sabroso, ni como beneficioso, sino por el contrario, el pecado para nosotros es una carga, es una molestia, es un aguijón que nos está molestando, pero que no lo queremos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me estarán entendiendo? Vamos a ver. Entonces, ahí está la paradoja. Hemos muerto al pecado, pero seguimos pecando. Pero seguimos pecando no porque nos guste, sino porque a veces hay cosas que tenemos que vencer. Hay actitudes, hay problemas complejos, hay situaciones que tenemos que vencer para ir avanzando en la santidad y dejar de pecar y dejar de faltarle a nuestro Dios. Hay cosas muy simples, pero hay cosas que son complejas.
Y lo que para uno es simple, para el otro es complejo, y lo que para el otro es complejo, para el otro es simple. Lo cierto es que estamos llamados a abandonar el pecado, a confesar el pecado, a ser absuelto del pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, dijo el proverbista. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dijo el proverbista, el 3:16 del Proverbio. Entonces, cuando usted entiende lo que es la justificación por fe, cuando usted entiende lo que es que la justicia de Cristo me ha sido imputada a mí, cuando usted comprende lo que pasó en el bautismo del Señor, usted vive feliz, usted vive agradecido, usted vive humilde, usted vive sin complejos, porque por su gracia y por sus méritos, Él nos perdona, nos hace nuevas personas, nos da oportunidades. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Porque entendemos y comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Él por nosotros. Avanzamos con el bautismo de Jesús. Luego que Jesús sube del agua, viene la Epifanía. Todos vieron al Espíritu Santo descender como paloma y posarse sobre él. El Espíritu de Dios estaba ungiendo a su Mesías. Que eso vendría a ser como una redundancia, porque Mesías quiere decir ungido. El Espíritu Santo estaba ungiendo al ungido, ¿ya? Descendiendo como paloma sobre él. Y todos lo vieron, y Juan lo vio, y los que estaban allí lo vieron. Pero no solo lo vieron, sino que también escucharon una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, este es a quien vamos a seguir. Es este, no es otro, es este mi Hijo amado. Ahí vemos una magnífica manifestación de la Santísima Trinidad. El Hijo está siendo bautizado. El Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y el Padre desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una manifestación clarísima de las tres divinas personas que forman al único Dios verdadero. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose al mundo, porque Jesús, porque Cristo comenzaba en ese momento su ministerio terrenal. A partir del bautismo de Jesús, comenzó Cristo a manifestar al mundo el reino de Dios que se había acercado a ellos. Y todo comenzó hoy. En el bautismo de Jesús comenzaron los milagros y el reino de Dios se acercó a la humanidad hasta el día de hoy. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, está con nosotros, a nuestro favor y a nuestra disposición. Y todo comenzó, repito e insisto, con el bautismo de Jesús. Ese fue el comienzo de los 3 años de ministerio, donde vimos a Cristo caminar sobre el agua, sanar los leprosos, limpiar los leprosos, sanar los enfermos, resucitar los muertos, etcétera, etcétera, etcétera.
y lo vimos dar las enseñanzas que la iglesia recibiría hasta el final de los tiempos, hasta el final de todo. Así como hoy comenzó el ministerio de Cristo, vamos a hacer nosotros hoy que vamos a entregar a Dios nuestras peticiones y vamos a entregarle también una vez más nuestras vidas. Que hoy comience también, hermanos, en esta parroquia, en esta comunidad de fe, nuestro servicio a Dios. Que hoy comiences tú a servirle seriamente a través de los canales y herramientas que nosotros te vamos a dar para que lo hagas. Jesús en el bautismo tomó nuestro lugar y comenzó su ministerio, comenzó su servicio divino. Como Él ha tomado tu lugar, hoy comienza tú también con seriedad, con disposición de corazón, comienza a servirle a Él en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha puesto a tu alcance, en lo que Dios ha puesto en tus manos. Comienza a servirle a Él. Culmino con esto. Hoy, con fe, con una fe infantil, como la de los niños, vamos a entregarle a Dios unas peticiones por escrito, a colocarlos en una caja que nos ha dado muy buenos resultados nos ha dado. Y Dios sigue mirando con beneplácito esa actitud suya de venir con humildad y con un corazón sincero a poner delante de Él para este año 2014 una petición, un deseo. También quiero invitarles que para el próximo domingo, que tenemos otra celebración especial, como siempre, todos los domingos. Para el próximo domingo, usted se traiga un invitado, para que también el invitado y los que no vinieron hoy, no pudieron, están enfermos, están de guardia, etcétera, etcétera, puedan introducir su petición. Tenemos un plazo hasta el domingo que viene, pero que nadie se quede sin introducir el deseo de su corazón en esa caja por la que se va a orar todo el año y que sabemos que el Señor nuestro está mirando con beneplácito esta actividad de fe que estamos haciendo. Y ahora sí, en definitiva, para culminar, quiero darles el texto de la Biblia. Ponga cuidado y abierto su espíritu
al texto que estoy seguro que me dio Dios para este año 2014. Pon bastante atención. Todavía me acuerdo del 2012 cuál fue el texto. 2013, ahora el 2014, para que lo anote, coloque en su casa. Y lo medite y lo tengas allí presente. Bien, lo encontramos en Isaías capítulo 54, versículo 2. Isaías 54, 2. Mira lo que Dios quiere y tiene para la parroquia San Pablo Apóstol en el 2014. Vamos a ver cómo cada quien lo va a discernir y cómo cada quien lo va a interpretar. Escuchen bien. Dice: ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Ahí lo tienen. Vamos a leer en la versión contemporánea que ustedes tienen allí, por favor, Isaías 54:2. Vamos a ver. En la versión contemporánea que ustedes tienen allí, vamos a ver qué quiere Dios para nosotros en este año 2014. A ver, ¿quién lo lee? Ajá. Isaías 54:2. Fuerte, fuerte, que se oiga. ¿Nadie? Esa es la palabra de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda. Extiende tus cortinas, extiende, ensancha, extiende, fortalece. Ensancha el sitio de tu cabaña. Si Ojeda es grande, ya hay lugar. Cabimas es grande, ya hay lugar. Para que Cristo sea predicado y conocido de hogar a hogar.